En los últimos 5 años se han reactivado al menos 15 conflictos. En África, en Oriente Medio, en Europa, en Asia, pocas de esas crisis se han resuelto. La mayoría de ellas continúan produciendo nuevos desplazamientos. En 2014, solo 126.800 refugiados pudieron regresar a sus países de origen, la cifra más baja registrada en los últimos 31 años. Refugiados que son noticia, que siguen siendo noticia. Este fin de semana veíamos esas dramáticas escenas de gente tratando de rebasar las fronteras de Grecia para saltar a Macedonia, la antigua Yugoslavia, y desde ahí supuestamente a otros países europeos huyendo de conflictos. Esta noche nos acompaña en el plato de V-Televisión Yasmina Shouki, historiadora y analista de asuntos internacionales. Yasmina, buenas noches. Hola, buenas noches. Fundamentalmente, el grueso de esos refugiados procede de Siria, de un conflicto que sigue enquistado. No sé si estamos haciendo algo mal en Europa, si Europa debe poner coto, como dicen algunos países europeos, a esos inmigrantes en forma de vallas, en formas de medidas coercitivas, de barreras, o si deberíamos actuar para acogerlos de mejor manera y a su vez actuar también en esos países de origen de esos refugiados. Bueno, el tema es muy complejo, tiene muchísimas ramificaciones, demasiadas implicaciones para poder resumirlas en un pequeño programa como este, ¿no? Pero básicamente yo destacaría dos vertientes. Una es la vertiente humanitaria y otra es la vertiente política. Entonces, me ha gustado mucho la pregunta que me has dicho, que si hemos hecho algo mal en Europa. Es que no hemos hecho nada. El problema es que el resultado, lo que estamos viendo ahora es de la total inacción o la acción ineficaz ante un problema que está enquistado desde marzo del 2011, cuando se produjo el primer levantamiento de los sirios contra el gobierno dictatorial de Bashar al-Assad y toda su cohorte alawita. Evidentemente no podemos, ningún país debería de intervenir o interferir en el desarrollo de la política interna de ningún otro país, pero llegado al caso de una violencia tan extrema como la que se está desarrollando ahora mismo en Siria, la comunidad internacional tuvo la oportunidad de intervenir para conseguir que hubiera una especie de acuerdo, ¿no? Recordemos que se intentó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obtener la aprobación para intervenir en Siria y que fundamentalmente países como Irán, Rusia y China se opusieron a esa intervención. Eso ha supuesto que el conflicto siguiera extendiéndose y que degenerara a los extremos en los que ha degenerado ahora, fundamentalmente porque, sobre todo desde junio del 2014, del año pasado, irrumpió un nuevo factor en este conflicto bélico, que es Daesh, el que es vulgarmente conocido como Ejército Islámico, pero no se merece ese nombre, y que ha irrumpido en todo el tercio noroccidental de Irak y la zona oriental de Siria, agravando evidentemente el conflicto que ya existía en Siria y creando una guerra sectaria en Irak, de la que no se está hablando, ¿no? Como consecuencia de ello, si en Siria se estima que la población en el 2011, justo antes de que se iniciaran los primeros levantamientos o protestas civiles, había una población aproximada de 23 millones de habitantes. En la actualidad, según los datos más actualizados que yo he contrastado con la página web de ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, se calcula que hay unos 9 millones de desplazados. Evidentemente estas cifras son todas provisionales, porque en una situación como la de Siria, que los observadores internacionales no se pueden mover, desgraciadamente sabemos que compañeros vuestros periodistas han sido secuestrados, entre otras personas. Suponiendo que estas cifras sean reales, de estos 9 millones de desplazados, que es una cantidad ingente, la mitad han huido del país. Han huido a Jordania, al sur, donde se calcula que hay unos 700.000 refugiados. Han huido a Turquía, donde se calcula que hay hasta hace poco era 1.900.000, pero ahora ya se piensa que ya llega a los 2.100.000, y más de 2 millones que están en Irak, pero no en Irak, están en el Kurdistán iraquí.
tenemos que hacernos a la idea de que el Kurdistán iraquí es una región del nordeste de Irak, de momento. Consta de 3 provincias y la población es una población que también está en dudas de aproximadamente 4 millones y medio de habitantes sobre un territorio como nuestra comunidad autónoma, la gallega. Pues ahora, actualmente, en esa región tan pequeña, acogen a más de 4 millones de refugiados. ¿Y en qué condiciones en esos países donde muchas veces pues, no digamos, reúnen los requisitos de desarrollo deseables, están viviendo todos estos refugiados? En condiciones pésimas. En el Kurdistán iraquí me consta que se ha hecho un esfuerzo ímprobo por construir campamentos de refugiados, pero están absolutamente desbordados porque se ha duplicado su población. Los recursos son los que existen. Además, en el Kurdistán iraquí tiene un conflicto a la hora de obtener ingresos con el gobierno de Bagdad, que no le está pagando la cuota que le corresponde por los ingresos de petróleo, con lo que implica que el gobierno del Kurdistán, el gobierno regional del Kurdistán, no tiene recursos económicos para darles de comer a esta gente, darles asistencia sanitaria, darles educación a los niños. Hay organizaciones internacionales que están actuando ahí, pero hay una crisis a mayores de la que no se está hablando, que son los huérfanos. Hay decenas, cientos de miles de niños huérfanos que viven en el limbo, sin familia y sin papeles, y que no pueden ser adoptados legalmente porque no hay nadie que pueda decir que este niño tiene tal edad, es hijo de tal y no tiene familias. O sea, los dramas humanos que hay dentro son tremendos, ¿no? Familias separadas. No quisiera incidir, pero es un tema que como mujer a mí me preocupa excepcionalmente, es el caso de la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres, ¿no? La captura de esclavas sexuales yazidíes y de todas las otras tendencias religiosas por parte de Daesh. Se están destrozando generaciones enteras de mujeres, de niñas, que se están utilizando para satisfacer los delirios de estos criminales y que y al destrozar, pues bueno, se están destrozando comunidades enteras, se están privando a muchos niños de sus madres, de las hijas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un entorno de crisis tremendo que no se ha logrado ni paliar ni frenar. Y ahora, en el tema de la propia guerra civil que se está viviendo en Siria, a mayores tenemos que contar con otros factores que pueden llegar a complicar más esta situación y que probablemente hayan sido el pistoletazo de salida por el incremento de los emigrantes, que son, en primer lugar, los bombardeos que el gobierno de Turquía está realizando sobre la población kurda, fronteriza entre Siria e Irak, con la excusa de atacar las bases del PKK, el grupo que Turquía define como terrorista, pero curiosamente, junto con los peshmergas kurdos de Irak y las unidades de defensa, la YPG, que también son kurdos y otros sirios de la oposición, han sido los únicos que han logrado frenar a Daesh y que han liberado territorio del yugo de estos sanguinarios criminales. Y Turquía está bombardeando la zona norte. Mucha gente que estaba refugiada en esa zona está huyendo. Turquía también está empujando a estos refugiados hacia el norte, porque también tiene una grave crisis, evidentemente. Crisis política, que se está viendo que se ha convocado un nuevo proceso electoral, crisis que puede degenerar una guerra civil, tal y como está evolucionando y que es muy probable. Y aparte de este escenario, bueno, pues estamos viendo los levantamientos que se están produciendo en la frontera occidental de Siria, en Líbano, que, bueno, que han surgido por el tema de las basuras, pero que están teniendo la población levantada. Y en Irak, tanto en Bagdad como en Basora y en otras ciudades, también hay levantamientos civiles. Claro, un caldo de cultivo que puede actuar como una bomba de relojería. Es una bomba de relojería, es decir, esta gente... bueno, y también hay que tener en cuenta que en Siria, antes de la guerra civil del 2011, había cientos de miles de refugiados palestinos en Damasco, cientos de miles de refugiados iraquíes que habían huido. Y o sea que esa gente también está en el limbo. Yasmina, no sé si de cara a la galería, pero los principales dirigentes europeos comienzan a moverse, al menos a reunirse. Ayer lo hacían Hollande y Merkel. Bruselas ha celebrado hoy de alguna manera ese apoyo teórico que dan Francia y Alemania a una política común de asilo. Dicen que ahí está el comienzo de la solución, en que todos los países comunitarios de la Unión aplican una misma política común de asilo, en que se creen centros de registro de refugiados en Italia o en Grecia. Una experta como tú en asuntos de este calado cree que por ahí va la solución. Obviamente se debe de organizar una política común, porque es un problema europeo en general, es decir,
están invadiendo, esta gente desesperada está invadiendo el sur de Europa, pero se está yendo hacia el norte. O sea, es un problema que nos afecta a todos, en una manera u otra. Y evidentemente, en primer lugar, hay que organizarse y hay que registrarlos y hay que diferenciarlos. Es muy duro, pero no queda más remedio. Hay que distinguir a la gente que está huyendo de una situación absolutamente dramática, como es una guerra civil, y en ello incluyo, pues evidentemente, a los iraquíes y a los sirios, de otra gente que huye de una situación económica lamentable, también consecuencia de inestabilidades políticas, ¿no? Que, por ejemplo, más, pues buscando un trabajo digno para tener una calidad de vida. Evidentemente un derecho totalmente no discutible y que todos deberían de tener y que debemos de ayudarlos, pero evidentemente estamos viendo que son diferentes tipos de personas que están huyendo. Estamos viendo a los refugiados sirios e iraquíes, que son familias enteras, y por ejemplo los subsaharianos, aunque vienen bastantes familias, la mayor parte son hombres jóvenes que vienen en busca de trabajo, y también pues bueno, los magrebíes, ¿no? Son tipos diferentes de migración, dramática, que hay que darles una solución, pero evidentemente hay que organizarse. No es cuestión de dinero, no es cuestión de mandarles barcos simplemente para rescatarlos, hay que darles de comer todos los días. Y después olvidarse de ellos. Exacto, hay que darles de comer todos los días, hay que ofrecerles una sanidad, pero hay que ofrecerles no pan para hoy, hay que ofrecerles pan para mañana, hay que ofrecerles una forma de integrarse, de darles pues atención para que puedan conseguir un trabajo, aprender un idioma, educación a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero claro, eso ya tiene otras ramificaciones e implicaciones muy importantes. En Alemania, según los últimos datos que he leído, hay 800.000 peticiones de asilo. Son muchísimas personas, ¿no? Luego está el tema polémico de las cuotas de distribución, que parece que no todos los países europeos quieren acatar de igual modo, que no se concentren pues, de manera poco equitativa, digámoslo así, los refugiados, a lo mejor pues en Alemania o en Centro Europa, que aglutina buena parte, o en Suecia de esos refugiados, sino también en otros países. Claro, pero es que también aquí existe mucha mitología. Evidentemente, como estos países, sobre todo, se ha creado una imagen que es cierta, es decir, que las condiciones de atención al emigrante en Alemania o en Inglaterra o en Suecia son muchísimo más, o en Holanda, son muchísimo más generosas que, por ejemplo, las que se daban en España, lo cual también tiene unas implicaciones porque, bueno, tiene un nivel de bienestar, bueno, una cuestión de que no está en una grave crisis económica como estamos nosotros, aunque también le ha afectado indirectamente, pero es también mitología, es decir, ni Inglaterra está económicamente tan bien como hace 20 años, ni Alemania, que también ha tenido que asumir la reunificación, y hay unas graves desigualdades sociales muy importantes, y evidentemente países como Austria, por ejemplo, que son muy taxativos, y bueno, pues, o Hungría, que no quieren atender a estos refugiados, ¿no? Hungría, de hecho, está ahora mismo también en el ojo del Cerrando, huracán, sí, por esa idea, pretensión de levantar una valla, digamos, que tapone la entrada de refugiados. No sé si finalmente la llevará o no a cabo adelante esa polémica idea, propuesta. Es comprensible, es decir, estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Y además muchos países y muchos políticos hablan del efecto llamada, es decir, esto también tiene una contrapartida que es comprensible, ¿no? Y aparte que hay que entender que no podemos seguir acogiendo a tantas decenas de miles de personas. Llegará un momento en que no haya espacio físico, porque nosotros estamos en problemas, graves problemas de crisis económica, es decir, no es porque no tengamos voluntad ni seamos solidarios, es que primero yo creo que hay que ver que estemos nosotros bien, lo suficientemente bien para poder atenderlos con dignidad, ¿no? Entonces, el problema es evidentemente darle la atención, la acogida ahora, pero hay que solucionar el problema de ese fondo. Supongo que en ese fondo por ahí también va otra de las propuestas que ponían ayer sobre la mesa Francia y Alemania, la de elaborar una lista europea común de países de origen seguros para devolver a esos inmigrantes que no tienen derecho a asilo, porque muchos de los que lo intentan son finalmente devueltos al mismo punto de partida, al escenario del horror del que precisamente huyeron. Claro, pero es que, por ejemplo, la gente en Siria, no lo sabíamos, les da igual, prefieren morir antes que volver, y es comprensible. Es decir, es que estamos hablando de un país en que su propio gobierno les está bombardeando con barriles llenos de dinamita o de material explosivo o armas químicas, y si no les bombardea el gobierno del país, resulta que vienen unos fanáticos de Daesh que se apoderan de sus ciudades y les quieren gobernar y les torturan con métodos medievales. No tienen a dónde ir. Van a Jordania. Jordania está absolutamente desbordado. Jordania es un pequeño país, un trozo de desierto que se ha erigido en un oasis
de seguridad, porque son muy fanáticos de la seguridad. Han sufrido muchos atentados, pero también están desbordados. Es un país que no tiene recursos hídricos, que no tiene agricultura. En cuanto, Líbano también ha acogido a mucha gente, pero tienen un problema sectario de fondo muy importante. Y Turquía, que es el país que realmente está mejor en la zona, teóricamente, vuelvo a repetir, ahora mismo está inmerso en una grave crisis política interna. Entonces, ¿a dónde devuelves estas personas? Las puedes devolver a estos países si estuvieran pacificados, y ahí es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es que hay que sentarse a negociar ya y presionar, y ahí es donde hay que hacer una política común, combatir a Daesh y reforzar los ejércitos nacionales. ¿Ello que implica? Pues que hay que tomar una decisión, que la oposición siria realmente se unifique, y que Bashar al-Assad ceda el poder a unos partidos democráticos, algo que por otra parte puede ser muy complicado y que puede llegar a provocar el mismo desgaste sectario que se está produciendo en Irak. Todavía peor, porque hay muchísimas más sectas y la división social es infinitamente mayor que la de Irak. Y de hecho, hasta el año 58, desde que se produjo la independencia de Francia, la inestabilidad política fue la tónica dominante, hasta que empezaron a venir las dictaduras. No tienen tradición política, política democrática, que es un poco el problema que también tiene en Irak. Y a veces intentar imponerles un sistema democrático a estos países que no tienen tradición democrática es complicado, tiene que haber un proceso de transición, ¿no? Y el segundo problema, el foco, es Irak. Irak ahora mismo está viviendo un proceso de escisión gravísimo y no tienen un ejército, y aparte pues hay un enfrentamiento entre las milicias sunitas y chiitas, tienen una guerra sectaria, están luchando contra Daesh. Ayer mismo estaba escuchando unas discusiones que ha habido en que no quieren que sean las milicias chiitas, las de la mayoría, las que luchen contra Daesh, porque precisamente Daesh se ha nutrido de los sunitas agraviados. El tema es súper complejo. Irán está apoyando a las milicias chiitas, Arabia Saudita está financiando indirectamente a Daesh. Es un polvorín terrible que, si no empezamos realmente a utilizar la diplomacia, incluso yo diría, es más, y siendo poco correcta a nivel político, forzando la diplomacia, esto no tiene una solución, porque el efecto contagio puede desembocar en una terrible guerra regional. Más al sur tenemos la guerra de Yemen, de la que nos está hablando. Entiendo por tus palabras, Yasmina, dos cosas: que por una parte aún estamos a tiempo de que esta crisis migratoria sea gestionable por parte de Europa, y por otra parte que es un fenómeno que ha llegado para quedarse, que no es ni mucho menos circunstancial, porque seguirán llegando más y más refugiados. Van a llegar, es decir, es humano, es decir, cuando no tienes otra alternativa y tienes una familia, tienes unos hijos, un marido, una mujer, ya no vienen ancianos. Si nos damos cuenta por las imágenes, los ancianos han tirado la toalla, saben que no tienen opciones porque son muchísimos kilómetros los que tienen que andar en unas condiciones pésimas. Esta gente vienen aquí porque es el último recurso. Si tienen la opción de volver a sus casas, seguramente volverían. Pero claro, ¿a dónde vuelven? No tienen agua, no tienen electricidad, no tienen alimentación, no tienen sanidad, no tienen educación. Encima corren el riesgo de ser violentados de todas las maneras posibles. Cuando no tienes otra opción, dices, bueno, pues me tiro al mar, por lo menos muero intentando alcanzar la libertad. Y esa no es la opción, porque si van a seguir llegando, estamos hablando de 800.000 en Alemania, si siguen llegando a este ritmo, y la tragedia humanitaria va a ser mucho más grave porque estamos en verano, pero ¿qué va a pasar en invierno? Cuando esta gente se queda atascada en Serbia o en medio de Alemania, que son unas nieves tremendas, o en Suecia. Hay que solucionarlo, y no se soluciona solamente dándoles una acogida temporal, hay que ir al foco del problema. No podemos paliar los síntomas, hay que curar la enfermedad, que sea de manera drástica, pero es la única manera, porque si no la herida va a seguir supurando y cada vez va a ser peor. Yasmina Shoukit, historiadora y analista de asuntos internacionales, muchísimas gracias por acercarnos esta visión de un problema enquistado del que todavía creo estamos a tiempo de poner una solución. Esperemos que sí. Muchas gracias por invitarme, esperemos que sí. Nos vamos, pero solo un momentito, una pausa para la publicidad, y a la vuelta hablamos de muchas otras cosas, entre ellas nuestra cita con nuestro neurocientífico de cabecera, Javier Cudeiro. No se lo pierdan. Hasta ahora.